Santiago de Chile, el corazón de la pandemia en estos momentos en el país, lamentablemente. Eh, Sabemos del fallecimiento de un par de colegas en Latinoamérica, radioterapeutas, así que mis condolencias a la familia, al servicio en el cual trabajan y fuerza a todos los colegas porque tenemos momentos muy duros, sobre todo aquí en Latinoamérica. Eh, Ahora nos reúne otro tema, prosiguiendo con los coloquios de braquiterapia. Es algo que probablemente en muchos servicios se ha hecho de manera probablemente habitual y queremos que siga de esa forma. En nuestro servicio partimos hace ya cerca de 15 años, 16 años, irradiando esta patología que es el cáncer de piel no melanoma, y me parece ya prudente revisar el tema y ponernos al día y a su vez mostrar diversos casos clínicos que hemos tenido en el servicio, ver algunas sutilezas de las técnicas que se emplean, fraccionamientos, una revisión de la literatura, y esperamos que todos los colegas que se han conectado la disfruten esta presentación, que estoy seguro que puede ser de mucho interés, y los centros que no la están realizando va a ser probablemente un indicador de cómo iniciar un centro de braquiterapia con esta patología dentro de la cartera de servicios. Nosotros prácticamente casi no irradiamos esta patología, no hacemos cáncer de piel con un acelerador, todo lo hacemos con braquiterapia, y la verdad es que yo ya me olvidé de los electrones, por ejemplo. Entonces, mucho me gustaría que todos los que están hoy día en sus centros escuchando puedan llevar un poco este pequeño bichito de la braquiterapia a sus centros y tenerlo como una alternativa eficaz, probada y que es tremendamente segura y ventajosa por sobre otras. Los voy a dejar con un gran amigo, un gran colega del servicio, que es el doctor Felipe Carvajal. Él ha tratado a algunos pacientes con cáncer de piel, ha revisado el tema y le ha puesto un tremendo esmero en esta presentación. Espero que todos la disfrutemos, y si hay preguntas, son todas bienvenidas y esperamos poder resolverlas o entre todos poder llegar a algún tipo de conclusión. Un abrazo a todos y los dejo con el doctor Carvajal. Muchas gracias, Polo, por la presentación. Buenas tardes acá en Chile. Mi nombre es Felipe Carvajal. Voy a presentar a continuación el tema de braquiterapia en cáncer de piel. Y voy a partir con algo que es un poco histórico, pero en realidad la braquiterapia en las neoplasias malignas de piel se ha utilizado desde los descubrimientos de la radiación natural. Pueden ver acá diferentes imágenes de casos clínicos que se presentaron antaño. Pueden ver de pacientes que fueron tratados por cáncer de piel con braquiterapia. Y gran parte de los estudios iniciales, en contexto de curvas de dosis y respuesta, estudios de efectos secundarios, estudios de radiobiología, fueron hechos en base al cáncer de piel, porque el cáncer de piel básicamente es fácil de ver, ¿ya? Y en un contexto inicial, para hacer estudios y para hacer análisis en relación a un tratamiento nuevo, es un buen modelo. Entonces, tenemos información de los efectos de la radioterapia en la piel y los efectos de la radioterapia en el cáncer de piel desde los inicios de la radioterapia. Ahora, saltando un poco el tema epidemiológico y temas clínicos en relación al cáncer de piel, voy a profundizar directamente en el concepto de los resultados oncológicos y del contexto que existe en la radioterapia en el cáncer de piel, específicamente no melanoma. Podemos considerar un tratamiento
curativo en contexto definitivo, en contexto operatorio, o sea, adyuvante, y en contexto paliativo. Cuando hablamos de la radioterapia en piel, todos conocemos que existen diferentes haces de radiación, diferentes partículas, diferentes tipos de radiación electromagnética, y cada una tiene su ventaja una respecto a otra, ¿ya? Doctora Polo Salgado habló de los electrones recién, y claramente cuando observamos las curvas de dosis en profundidad, los electrones respecto a los rayos X de alta energía, tienen un beneficio, por decirlo físico o simétrico, respecto a la dosis que se da en piel, ¿ya? Todo esto determinado por el build-up que requieren los fotones de alta energía. Pueden ver que además a los 5 centímetros de profundidad, las dosis que se alcanzan con electrones son mucho más bajas respecto a la dosis de rayos X de alta energía. Existe otro tipo de radiación también, que son rayos X de baja penetrancia, principalmente el ortovoltaje, que permite también una caída mucho más rápida de la dosis y dosis iniciales en superficies mayores. Pero también tenemos, por otro lado, la braquiterapia. Y este, de cierta manera, un esquema un poco general, pero que ayuda a ver el beneficio. La braquiterapia da una dosis alta en la piel, ¿cierto? Y permite una protección de los órganos de riesgo que están posteriores a la piel. Entonces, en términos de tratamiento radiante, la braquiterapia es para las lesiones superficiales o para las lesiones no tan superficiales, pero que comprometen la piel exclusivamente, es una muy buena alternativa. Y si nos vamos a los resultados oncológicos, viendo aquí un contexto general de la radioterapia, podemos ver que en cáncer de piel, no melanoma, el control local es superior al 95%. ¿Ya? Si lo comparamos con otras técnicas en que la cirugía de Mohs, como es considerada el estándar actual en el manejo de estos pacientes, podemos ver que la radioterapia tiene resultados comparables y bastante buenos, o sea, digamos, resultados excelentes en el tratamiento de estos pacientes. Por ende, si hacemos un poco un resumen de las cosas que hemos visto hasta ahora, existen diferentes técnicas, diferentes indicaciones. Todos sabemos que para un paciente con un cáncer de piel avanzado, con compromiso regional, con linfonodos cervicales, por ejemplo, no vamos a utilizar braquiterapia como tratamiento exclusivo, quizás sí como un tratamiento de boost, ¿ya? Pero vamos a necesitar rayos X de alta energía para dar dosis a nivel del cuello. Por lo tanto, diferentes técnicas, diferentes indicaciones, pero el resultado en el contexto precoz es excelente, o sea, con más del 90-95% de control local, y los estudios que se han publicado muestran un buen resultado oncológico independiente de la técnica que se utiliza. O sea, siempre hay que conocer bien la técnica. La técnica de electrones es diferente a la técnica de fotones, y estas dos técnicas es diferente a la técnica de braquiterapia. O sea, uno tiene que utilizar muy bien la técnica, conocerla muy bien para poder utilizarla bien y que los resultados que uno obtiene en estos pacientes sean el adecuado. Y en el contexto de enfermedad precoz, la braquiterapia tiene ventajas. Este era nuestro equipo antiguo de braquiterapia. Cuando hablamos de las ventajas que esta tiene, en primer lugar surge el hecho de que podemos dar una dosis hiperfraccionada. ¿Ya? Al ser el target de piel, y ya dadas las características que tiene la braquiterapia con la caída de dosis dependiente del cuadrado de la distancia, podemos dar dosis hipofraccionadas. En general, 2 a 3 fracciones por semana. Nosotros hemos dado mucho más fracciones por semana y voy a comentar algo sobre eso. Pero en general, entre 2 a 3 fracciones por semana, que tiene ventajas para el paciente. Nosotros, como ustedes pueden saber, Chile es un país largo y angosto, y nosotros en nuestro servicio recibimos pacientes de muy lejos, ¿ya? Y que no solo tienen un tema de barrera en cuanto a distancia, no solo vienen de muchos kilómetros, o sea que muchas veces tienen que viajar
incluso más de 4 horas para llegar a nuestro servicio. También hay un tema de que recibimos muchos pacientes rurales, ¿ya? Y tenemos una barrera en términos por decirlo, sociodemográfico. Hay muchos pacientes que si nosotros les ofrecemos un tratamiento largo, van a rechazar el tratamiento, ¿ya? Y la braquiterapia nos da esa posibilidad de ofrecerles algo en menor tiempo y algo con una efectividad alta, y que además le permita venir pocas veces al paciente a su tratamiento. Por lo mismo, es costo efectivo. Muchos centros de radioterapia que tienen braquiterapia, la inversión que se hizo fue en contexto de, por ejemplo, cáncer cervicuterino, por lo tanto ya es un costo hundido, y utilizar el recurso para hacer otros tratamientos como el cáncer de piel es algo que es muy bueno. Y por otro lado tiene una ventaja radiobiológica. Y la ventaja radiobiológica surge en el sentido de poder acelerar el tratamiento, y al acelerar el tratamiento, como todos sabemos, evitamos que la duración genere finalmente una repoblación acelerada del tumor. Por otro lado, tiene una rápida caída de dosis, o sea, se pueden proteger los tejidos sanos que están bajo la piel, y es una técnica flexible, ¿ya? Y voy a comentar por qué le doy este adjetivo. Si nos vamos a los estudios que existen en braquiterapia, obviamente no existe ningún estudio fase 3 asociado. Son principalmente series retrospectivas y algunas series prospectivas. Podemos ver que existen diferentes tipos de fraccionamiento. O sea, de hecho, pueden ver que Hughes el 2000 publicó una serie con un fraccionamiento casi estándar respecto a lo que se hace en la terapia externa. Y así diferentes tipos, algunos más hipofraccionados que otros, algunos con fraccionamientos de incluso una fracción, pero con buenos resultados clínicos, ¿ya? En general, como comenté, sobre el 90-95% de control a largo plazo. Algunos acá, la serie de Kjoller-Brock, que tiene un seguimiento a 10 años con el aplicador Leipzig. Pueden fijarse también que la forma de aplicarlo es diferente. Algunos lo aplican con molde, algunos lo aplican con aplicadores estandarizados que vamos a comentar más adelante. Y la prescripción en general se hace en profundidad, algunos lo hacen a superficie, pero la gran mayoría de estos estudios lo hacen en profundidad a 3 o 5 milímetros. Y como mencioné, algunos con esquemas hipofraccionados como máximo 1 o 2 veces a la semana. Entonces aquí surge, y esto lo puse así, a breve, porque muchos colegas, a veces dermatólogos o de otras especialidades, tienen el concepto de que la profundidad de 5 milímetros es límite, es lo máximo que uno puede tratar con braquiterapia. Y la respuesta rotunda es no. O sea, nosotros, como voy a comentar más adelante, tenemos que utilizar la técnica, conocer la técnica, y a partir de las limitantes que tienen algunos tipos de aplicadores y las ventajas que tienen otros tipos de aplicadores, podemos solucionar y hacer por decirlo de alguna forma, un tratamiento personalizado al paciente. Esta es la serie que nosotros hemos publicado en un congreso hace algún tiempo, y está el doctor Apolo Salgado, la doctora Verónica López, a quienes les doy también los agradecimientos porque muchos de los casos clínicos que voy a comentar también son de ellos. Hasta el año 2006 aproximadamente llega el reclutamiento de esta serie. Teníamos 170 lesiones tratadas, principalmente carcinomas vasocelulares, como una mediana de edad de 73 años, o sea, pacientes habitualmente viejitos, y con un esquema prescrito a 5 milímetros de profundidad de 6 grays, realizado 6 veces, ¿ya? Muchos de estos pacientes, como comenté, son pacientes que vienen de lejos, o sea, pacientes muchas veces rurales también, y para evitar el traslado y hacer que el paciente esté el menor tiempo posible en nuestro centro, que está en la capital,
hacíamos tratamientos bifraccionados. O sea, el paciente en 3 días completaba su tratamiento. Con un seguimiento de 14 meses, encontramos una sobrevida global, o sea, perdón, una sobrevida libre de falla local de 99% a 1 año y de 90% a 2 años. Respecto a algunos tópicos técnicos, me gustaría recomendar estos dos artículos que resumen de manera bastante buena los aspectos dosimétricos, aspectos en términos de treatment planning, y que ustedes pueden leer con detalle posteriormente. Respecto a la técnica de la braquiterapia en PEL, cuando hablamos de braquiterapia superficial, habitualmente estamos considerando la irradiación de lesiones que llegan hasta 5 milímetros de grosor. Voy a comentar algo respecto a esos 5 milímetros, pero eso es lo que está habitualmente recomendado en las diferentes guías internacionales. Y esta braquiterapia superficial se puede hacer a través de implantes con moldes, con aplicadores flexibles, que voy a comentar más adelante, y aplicadores estandarizados. La braquiterapia intersticial no tiene grosor, el tamaño se define en base a la experiencia, en base a las capacidades, a los recursos que uno tiene en el centro, y muchas veces en base a la creatividad del tratante de buscar una solución específica para el paciente. Los volúmenes de tratamiento se han definido en base a estudios quirúrgicos y siguen un poco ese patrón. Y la dosis, como comenté anteriormente, no hay fraccionamiento definido como estándar. Sí hay algunas recomendaciones en relación a los estudios que se han publicado en contextos retrospectivos o prospectivos. Entonces, esos 5 milímetros, una forma de medirlo, y si ustedes tienen un ecógrafo, y nosotros lo hemos hecho esto en nuestro servicio, es con ecografía. Lo que tienen que hacer básicamente es poner una cama de gel, o sea, poner harto gel sobre las lesiones y poner el transductor sobre ese gel, ¿ya? Sin presionar directamente la piel, sino que generar una cama de gel sobre esto para poder visualizar bien las estructuras superficiales. Los volúmenes recomendados para carcinoma vasocelular, el CTV estaría compuesto de lo que se ve macroscópicamente. Nosotros tenemos la suerte de tener acceso expedito a dermatooncólogos que muchas veces nos ayudan a delimitar con su dermatoscopio el GTV para hacerlo de manera más precisa. Y un margen de 5 a 10 milímetros según el tamaño y según lo invasivo que se ve en los bordes. El carcinoma espinocelular, lo mismo, GTV, pero con un margen más amplio de 10 a 2 centímetros, de 10 a 20 milímetros, perdón. Y el PTV, como también en radioterapia externa, el PTV depende un poco de cada institución y las características técnicas que existen en cada institución, va a depender un poco de la técnica y la que dispone la institución y la que se está utilizando. En general, para la braquiterapia intersticial, como los aplicadores están puestos en el tumor, se considera que el CTV es igual al PTV y el margen es de 0. ¿Ya? Pero para otros aplicadores superficiales, por ejemplo los moldes o los aplicadores estandarizados, se recomienda en las guías internacionales realizar al CTV darle un margen de 2 a 5 milímetros, aunque algunos autores cuestionan esto también. Esto es de la guía ABS, en donde se ejemplifica un poco la delimitación de volúmenes que comenté anteriormente. Y respecto a los moldes es una técnica que se utiliza para hacer radioterapia en superficie, que habitualmente son aplicadores que se hacen a la medida del paciente. Como pueden ver acá tenemos una paciente que tiene una lesión en el dorso nasal, que voy a comentar más adelante, que se hizo un molde con cera. Lo importante acá es que voy a poner el marcador acá, puntero, que la distribución de los catéteres sean equidistantes y idealmente entre 8 milímetros entre uno y otro. En general, en los moldes y la braquiterapia en superficie
el gran problema que tiene es la dosis excesiva en piel, ¿ya? Entonces, lo que uno no tiene que cometer es el error de poner los catéteres o crear un molde que quede pegado a la piel, ¿ya? Porque la dosis alta, la dosis del 200%, del 150%, va a quedar muy pegada a la piel y eso va a generar toxicidad aguda y a largo plazo. Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese contexto es separarlo. Y lo que está recomendado es que se utilice algún método, en general un bolus, para una separación de 5 milímetros al menos entre el catéter o los catéteres, entre el molde que se crea y la piel. Y que, como comenté anteriormente, entre catéter y catéter hay una separación de 10 milímetros. En zonas más críticas, en que la piel es muy delgada, por ejemplo, la zona del dorso nasal, la zona en los pacientes adultos mayores, zonas del cuero cabelludo o del pabellón auricular, en que la piel es muy delgada y hay estructuras óseas o arteriogenosas cercanas, es recomendable, y así se expresa en las guías clínicas, que la dosimetría se haga en base a escáner, ¿ya? Para evitar dar una dosis excesiva al hueso o cartílago, o si estamos, por ejemplo, cerca del canto interno del ojo, evitar también darle una dosis excesiva al ojo. Esta es una paciente que tenía un carcinoma vasocelular, que se creó un molde, pueden ver aquí la separación entre catéteres equidistantes cercanos a 1 centímetro, y se aplicó el tratamiento, pueden ver el buen resultado, tanto oncológico como cosmético, a largo plazo. Respecto a los aplicadores flexibles, que ustedes en la literatura lo van a encontrar como flaps, básicamente son moldes que ya han sido creados, o sea, son fabricados, uno los compra esto, y que tienen las características óptimas ya prefabricadas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que tienen una separación de 5 milímetros de la piel, que tienen la guía de catéteres separada de manera equidistante a 1 centímetro. Y por ejemplo, este es un ejemplo de lo que nosotros utilizamos, la malla HAM, sirve para tratar lesiones más extensas, como en este caso pueden ver varias lesiones simultáneamente se trataron en un solo plan de tratamiento utilizando la malla HAM, en este caso con ayuda de inmovilización, con una máscara termoplástica para que en la curva no hubiese una separación de este molde, de este aplicador flexible de la piel. En general, los esquemas que se recomiendan, y esto salen de la guía Extro, con un fraccionamiento de 3 Gray día, 3 veces a la semana, 51 a 54 Gray en total, ¿ya? 40 a 48 Gray en días a 12 fracciones, 4 Gray fracción 3 veces a la semana, ¿ya? Y esquemas, mientras más hipofraccionado, menos veces a la semana, ¿ya? Entonces, 40 Gray en 8 fracciones, como máximo 2 veces a la semana, y si uno va más allá de 5 Gray por fracción, lo que se recomienda es que sea como máximo 1 vez a la semana. Respecto a otro tipo de aplicadores, que estos son ya los aplicadores estandarizados, que son aplicadores que están hechos para dar una dosimetría dada, ¿ya? Y por ejemplo, se establece que la dosis sobre la piel, en general la dosis máxima va a estar en torno al 140 al 150%. Tenemos principalmente estos dos tipos, el Leipzig y el Valencia, ¿ya? Que su función es la misma, pero la diferencia es que el Valencia tiene un filtro aplanador, ¿ya? Y como vamos a ver, ese filtro aplanador tiene algunas ventajas. Esta es una foto de unos dibujos que hizo el doctor Apolo Salgado. No es muy artista, digamos, pero está físicamente adecuada, en que se ve cómo la dosimetría que logra el aplicador Valencia es mucho más homogénea, ¿ya? El aplicador Leipzig, que nosotros tenemos acá, genera una dosimetría que es bastante heterogénea en el contexto de la
a lo largo del aplicador. De hecho, nosotros tenemos este tipo de aplicadores, pero dado que tenemos buen acceso a generar moldes, nosotros no lo utilizamos. Este es el aplicador Valencia, en que agrega además un filtro planador, y ese filtro planador permite, como pueden ver ustedes acá, en general a una dosis en profundidad de 3 milímetros, que es lo más recomendado para este tipo de aplicadores, una dosis más homogénea, una isodosis del 100% mucho más homogénea. Otra foto para ejemplificar un poco la dosis más homogénea de este aplicador Valencia respecto al Leipzig, pero es de destacar que ambos tipos de aplicadores tienen estudios que avalen su efectividad clínica. O sea, aparentemente esta diferencia dosimétrica no genera mayor impacto en los resultados clínicos finalmente. Esto para ver la dosis en profundidad. En gris, el aplicador Valencia, se fijan, es mucho más homogéneo que el aplicador Leipzig. Uno puede hacer un análisis en relación al tamaño de la lesión, al margen que uno quiere dar con seguridad y al tamaño del aplicador, porque estos aplicadores tienen diferentes tamaños. En general, el tamaño máximo del aplicador es de 4.5 centímetros. Y la aplicación es estandarizada, esa es la ventaja, o sea, no requiere una dosimetría, pero sí requiere un muy buen control físico de que la dosis que están dando estos aplicadores estandarizados sea la correcta. Ver una paciente que se realice tratamiento con un buen resultado cosmético. En general, los esquemas recomendados para estos aplicadores vienen de los estudios, como dije nuevamente, retrospectivos y algunos prospectivos que se han realizado con estos aplicadores y que ustedes pueden ver ahí. Voy a pasar esta diapositiva. Quisiera hacer un stop acá, pues si hay alguna pregunta. No sé, David, si quieres dirigir la sesión de preguntas, o Apolo. Sí, me encantaría poder, bueno, ya que estás haciendo un break, voy a hacer algunas apreciaciones en relación a lo que llevas de presentación. Y si hay alguno que quiera hacer preguntas, bienvenidos, y levanta la mano nomás y lo ponemos ahí para toda Latinoamérica. A ver, para precisar, cuando hablas de separadores entre la piel y el catéter, ¿tienes la diapositiva por ahí? ¿La podrías colocar? Para los que recién, digamos, quieren iniciar o quieren perfeccionar la técnica en sus centros, tú tenías eso, exactamente eso. El más azul, el que está arriba, no sé si lo puedes indicar ahí, es el catéter, ¿no es cierto? O la aguja, o lo que tú quieras poner, y abajo está la piel con la lesión. El separador, para que todos los colegas sepan, es en el fondo algo muy económico que debe estar en toda Latinoamérica, que son placas de silicona, ¿ya? Estas pequeñas placas que se utilizan hoy día para proteger la nariz de las N95 que nos dejan ahí hecho pedazo acá. Ustedes la compran o el servicio y hacen un pequeño bolus de 1 centímetro, medio centímetro. La idea es que el catéter no quede estrictamente sobre la piel, porque en el fondo la piel va a recibir una hiperdosis y la idea no es esa, sino que uno tenga un Dmax en profundidad. Entonces ese es un pequeño secreto que uno va aprendiendo con los años. Ahora, no es ningún pecado poner la aguja o el catéter directamente en piel. En el pasado nosotros lo hicimos, pero por montones, y la verdad es que las diferencias entre las telangiectasias de coloración de piel son muy similares, así que tampoco hay que escandalizarse tanto si no existe el recurso. Ahora, si uno quiere ser exquisito en la técnica, esa es la forma de hacerlo. Lo otro, me gustaría saber tu opinión, Felipe, porque estoy seguro que hay muchos de los colegas que se están conectando que a lo mejor no es habitual hacer cáncer de piel con braquiterapia, u otros simplemente no lo hacen y les gustaría partir. Entonces me gustaría tu opinión y que les contaras a los colegas cómo debieran partir con braquiterapia para cáncer de piel no melanoma, o si tú preferirías a lo mejor partir, por ejemplo, con algo parecido, que es el queloide. Eh, no sé cuál es tu apreciación, o sea, de repente uno en un servicio puede tener
electrones, puede tener braquiterapia con baja tasa, con alta tasa, también podría tener ortovoltaje, y todas tienen sus fortalezas y todas tienen sus debilidades. Entonces me gustaría que si nos puedes comentar cómo lo harías tú, cómo pondrías a punto un servicio para partir y decir, dentro de nuestra cartera de servicios vamos a incluir piel y estos serían los lineamientos para cada una de las técnicas. Porque, claro, voy a hacer un comentario que a veces cae un poco mal, pero cuando uno tiene, por ejemplo, electrones, parece que los electrones resuelven todas las pieles. Pero cuando uno sabe ocupar braquiterapia, uno como que se le abre un mundo y dice, en realidad los electrones son para esto, la braquiterapia es para esto, y si uno tuviera ortovoltajes para esto, y así uno comienza a encasillar distintos grupos. Quiero saber tu visión en relación a eso porque estoy seguro que están todos muy ansiosos de saber para dónde apuntar. Adelante, Felipe. Claro, yo siempre recomiendo que la discusión, en primer lugar, de todos los pacientes con cáncer de piel, sea hecha en un comité. Entonces, en primer lugar, yo creo que si uno empieza a abrir carteras en términos de tratamientos con radioterapia para piel, es súper importante generar un comité o un grupo de expertos que incluya al dermatólogo, que incluya al cirujano, para tomar decisiones consensuadas que sean las mejores para el paciente. Si estamos hablando de iniciar un plan de braquiterapia en piel, en cáncer de piel no melanoma principalmente, yo creo que hay que, para partir, guiarse con las recomendaciones y tratar en superficie, en el fondo radioterapia de contacto o radioterapia superficial, principalmente pacientes con cáncer de piel de profundidad hasta 5 milímetros. Yo no recomendaría que iniciaran un plan de braquiterapia para piel no melanoma para tumores de mayor profundidad. ¿Ya? Eso, cómo manejar esos casos lo va dando un poco la experiencia y porque también es importante tener la consideración de que mientras más en profundidad tenemos la lesión y más estamos aumentando, por decirlo de alguna forma, la dosis para que llegue a esa profundidad, estamos exponiendo la piel a sufrir una toxicidad tardía principalmente grande. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, yo creo que para partir deberían ser los pacientes muy bien seleccionados, tumores precoces, con menos de 5 milímetros de profundidad y seleccionando los pacientes en pacientes principalmente adultos mayores, sobre 65 años. Yo creo que para desarrollar la técnica deberíamos seguir los lineamientos internacionales que son principalmente eso. Más adelante voy a presentar algunos casos ya de dosimetría más complejas que son las que uno podría posteriormente ir agregando a la cartera por decirlo de alguna forma, a la cartera de indicaciones. ¿Ya? No sé Felipe, si a eso te referías. le voy a dar la palabra a la doctora de la Mata, que tiene un comentario también que hacer, y luego al doctor identificado como JIDM. Doctora, tiene el micrófono. A ver, Ya está. Ya, ok. No, buenas tardes y felicidades a todos. Yo estoy trabajando, soy española, pero estoy trabajando en México, en el Centro Médico ABC, y les felicito porque este es un área que reconozco que no hay mucho expertise ni muchas ganas de avanzar un poquito más allá de los electrones, pero como comentó que no tenía mucha experiencia con Valencia y Leipzig, yo les quería comentar que nosotros empezamos hace 4 años con, bueno, es un centro privado, no teníamos braquiterapia, y cuando empezamos tumores ginecológicos también empezamos con piel, y la experiencia que hemos tenido es que yo principalmente uso Valencia, o sea, lo que pasa es que cuando te venden el kit te los dan todos, pero por el comportamiento de la dosis prefiero Valencia y los resultados han sido buenos. La única cosa es que en una de las fotos ponías como que estaba pegado con una tela adhesiva, y en eso hay que tener cuidado, porque igual que has recomendado que no debe estar en contacto directo con la piel,
cuando tenemos el aplicador no debemos de presionar, debe estar en contacto, pero no debe estar presionando, porque si no se queda un halo de radiodermitis alrededor de la lesión. Los resultados clínicos a largo plazo, ya tenemos pacientes de más de 3 años, son buenos. Muy poca hipocromía y menos cambios, pero bueno, quería compartirles eso para decirles que sí hay que tener un poquito de cuidado, como estamos hablando, ¿no?, de estos retos técnicos, porque si te va mal vuelves a los electrones, y yo creo que el resultado, y para pacientes adultos mayores es muy importante que solo vengan 7 visitas. Y este truco del silicón me parece súper bueno. Muchas gracias. Ahora veremos más cosas adelante. Había un comentario adicional de un colega identificado como JIDM. ¿Puede hacer su comentario? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es José Ignacio Delgado, yo soy físico médico, trabajo en Colombia. Tenía una inquietud respecto a cuando empezaron a la presentación de que muchos servicios de braquiterapia empezaban con la parte ginecológica, como muchos lo hacemos, y luego dan el salto para hacer otros tipos de técnicas como braquiterapia de piel. Muchos de los kits estándar, pues digámoslo así, de braquiterapia ginecológica tienen 3 canales. Hemos tratado de empezar a bordear la parte de braquiterapia de piel, pero encontramos lesiones superiores de 4 o 6 centímetros a veces, y de una u otra manera hay un impedimento pues, respecto al número de canales que tengo y a la dimensión que puedo abarcar en las lesiones. Mi pregunta sería, en la experiencia que ustedes tienen, teniendo en cuenta un sistema de braquiterapia con 3 canales, ¿han encontrado de pronto que puede ser riesgoso para el paciente si hay el error humano de no conectar bien los aplicadores, o qué han encontrado? Y la otra pregunta que tenía era respecto a los moldes. Para llegar al moldeo de la parafina hay que llevar a una temperatura pues, mayor, y al estar en contacto los catéteres, ¿estos perderían la vida útil de la experiencia que ustedes tienen? Gracias. Apolo, ¿quieres contestar tú esa pregunta? Sí, no hay problema. Voy a contestar porque está todo bien interesante la discusión y los aportes que han hecho. A ver, a lo mejor voy a tocar varios temas y van a resolverse todas las... Voy a intentar, digamos, explicar un poco. La doctora, que de la Mata creo que es el apellido, tiene toda la razón. Cuando te venden el equipo de braquiterapia, te venden el kit. Y uno sin mayor experiencia lo acepta de buenas a primeras y gustoso porque te lo están, entre comillas, dando, regalando, ¿no? Y uno no tiene mucha impresión si eso, lo que te están dando, es bueno o es malo, ¿ya? A nosotros nos pasó lo siguiente. Nosotros el 2004 en nuestro centro, un paréntesis, el doctor Oscar Abuchaibe está preguntándose que después, que no se preocupe, que ya va a salir. Bueno, el 2004 nos entregaron un set de cajas impresionante donde venían unas maravillas, ¿ya? Entonces, cuando lo abrimos y comenzamos a descubrir este mundo, venía, lamentablemente, y lo digo así, un aplicador de Leipzig, que como yo te hice los dibujitos y me robaste el copyright, nosotros lo analizamos con los físicos, y el Leipzig que venía de una casa comercial que no la vamos a mencionar, no la vamos a decir que parte con V, no, eso no. Pero es el peor aplicador que puede haber, porque así como la colega comentó que cuando lo presionas en la piel aparece un problema de hiperdosis en la esquina, eso se denomina en física, y si hay físicos me van a corregir, es el ángulo phi, y que por eso hay una hiperdosis en esa zona y hay como un eco y una colita que baja la dosis también, que llega a unas dosimetrías alteradas del orden del 135% o más. Entonces, es eso por lo cual no hay que presionar mucho, y tiene toda la razón la colega, que es un error que se comete. Entonces, estos tienen que quedar casi en el aire. Y los últimos aplicadores están saliendo como una membrana, es como si fuera un fonendoscopio. Entonces, para no apretar mucho justamente eso.
Comentar también que seguramente cuando uno compra el equipo de braquiterapia, viene con una maravilla que se llama la malla de Ham, que Ham significa la abreviatura de 3 apellidos, Harrison, Anderson y Mick, y es una placa de silicona espectacular, que la verdad es que a mi modo de ver no sirve para nada, a no ser que uno tenga cáncer de piel en la espalda, que es un terreno súper plano, porque una silicona muy dura, es muy difícil, muy maleable, o sea, muy poco maleable, a eso me refiero, generalmente el cáncer de piel está ulcerado, y la mandamos a las enfermeras a debridar, y nunca quedan planas, entonces siempre quedan estos gaps de aire entre medio, y es un cacho al final, como dicen, o sea, es un desastre. Entonces, la malla Ham es muy bonita, pero es muy bonita como para una presentación PowerPoint, para que te la muestre el vendedor, pero en la práctica clínica diaria es una porquería. Entonces, yo no se la recomiendo a nadie y creo que en mi servicio la usamos 2 veces, debemos llevar como, no sé, unos 250 pacientes distintos en cáncer de piel y, y eso, o sea, con mucha suerte. Comentar que el hecho de tener un equipo que solamente tenga pocos canales, que sé yo, 3, 6 canales que están como pensados para lo que es braquiterapia ginecológica, y ese es el gran error, que la braquiterapia no es solamente ginecología. Tener eso no significa no hacer piel, o no significa hacer indicaciones que tengan más canales que uno necesite, sino que significa más trabajo para el técnico o tecnólogo que tiene que entrar y salir y poner los catéteres. Y ahí hay que darse el tiempo del chequeo cruzado, o sea, de que no sobrecargar al personal y hacerlo todo con tiempo para que no cometa justamente esos errores. Ahora, en nuestra experiencia, que nosotros el año pasado tratamos casi 1000 pacientes distintos en braquiterapia con un solo equipo, que ya parece un récord mundial esta cuestión, porque nos desbordamos de pacientes, hubo como le dicen, un casi error, que lo logramos detectar antes. Por eso hay muchos enclavamientos de seguridad en braquiterapia, porque así como en radioterapia externa te puedes equivocar, y hay muchos enclavamientos del proceso, errar en radioterapia externa, vas a errar en 2 Gray, en 2,2, en 1,8, pero en braquiterapia usamos normalmente dosis mayores. Entonces no se puede errar y hay que darse el tiempo tal cual se lo da un cirujano en el pabellón, y esto no es menor. Entonces la braquiterapia no es algo que está escondido en el servicio y es una cosa menor, sino que también hay que darle la importancia que tiene y darle todo el tiempo y todas las condiciones de seguridad que los pacientes se merecen, porque o sea, es nuestra cirugía y ahí nos jugamos enteros, ¿ya? Eso como intentando responder un poco las preguntas. Entonces, en lo concreto, si uno tiene un equipo de 3 canales, no es impedimento, hay que darse el tiempo y hay que entrar y volver a conectar el otro canal y el otro canal. Al final es muy laborioso, pero los resultados bien valen la pena de que el paciente venga pocas veces a un centro de radioterapia. Creo que con eso yo contesto algunas cosas, abro otros temas, pero hay un colega que está, don Oscar, no sé si le pueden activar el micrófono, porque él quiere hacer Creo que lo alguna... tengo activado. ¿Está ¿Sí? activado? ¿Aló? Hola. ¿Está Sí, activado doctor. o no está activado? Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. está. Ok. Buenas tardes. Soy Oscar Abuchaibe, radioterapeuta oncólogo de Colombia. Perdón si hago esta pregunta fuera de tiempo porque tuve dificultades para entrar a la charla y la cogí ya un poco adelantada. La pregunta sería la siguiente. Si la recomendación para empezar braquiterapia de piel en un servicio es en pacientes mayores con tumores de 5 milímetros de profundidad y alguna otra característica que se me escapa, mi pregunta es, todos conocemos que todos los elementos radioactivos pues tienen su rendimiento en profundidad, tienen sus perfiles y todas estas cosas dosimétricas ya conocidas. Yo pregunto, ¿es que sí tiene sentido hacer braquiterapia de piel
cuando uno tiene, por ejemplo, un tumor de 1.2 centímetros o 1.5 centímetros en profundidad, sin importar el diámetro de la lesión, con braquiterapia, en vez de utilizar unos electrones que tenemos electrones para cada una de las profundidades? Es una pregunta que ignoro por completo y me gustaría conocer la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a mostrar más adelante algunos ejemplos en relación a tumores de mayor profundidad, pero es algo que hay que tener en cuenta si uno tiene el recurso de hacer braquiterapia. Y uno puede hacer un tratamiento hipofraccionado en un periodo corto de tiempo para un paciente que requiere estar poco tiempo en la institución, un poco de lo que comentamos al principio, sí tiene sentido. ¿Ya? Es un tratamiento que es costo efectivo, que genera para el paciente mayor, genera beneficios en términos de tiempo. Y por otro lado, es importante tener en consideración, sí, en ese punto, la técnica, ¿ya? Porque la técnica, como comentamos anteriormente, para un tumor de 5 milímetros de profundidad en general es más sencilla, pero para cuando los tumores son más en profundidad, uno tiene que tener algunos recursos que eventualmente, si un centro no dispone, por ejemplo, de hacer escáner de simulación para braquiterapia, o tener acceso a eventualmente aplicadores intersticiales si es que fuera necesario. Yo no recomendaría que se hiciera con braquiterapia, y en ese caso encuentro todo el sentido de que el siguiente paso sería un tratamiento con electrones, ¿ya? Si un centro dispone de manera más expedita, más fácil, el tratamiento con electrones también es una consideración a tener, ¿ya? O sea, son diferentes técnicas, pero para tumores complejos, como comentó el doctor, de varios centímetros de profundidad, hay que hacer una técnica un poco más compleja y cauta también. No sé, Apolo, si quieres complementar algo más. Lo importante es tener alternativas terapéuticas. Yo creo que por ahí va el asunto. Y insisto en lo mismo. Cuando uno tiene electrones, parece que los electrones sirven para todo. Pero cuando uno le ponen braquiterapia y, no sé, ortovoltaje, uno se da cuenta que cada tumor tiene su mejor energía, su mejor técnica. Y ahí está la riqueza de poder elegir. O sea, si antes teníamos 2D, éramos todos felices con 2D. Nos mostraron el 3D y ahora somos felices con 3D. Después IMRT, BIMAT, SBRT, etc. Entonces hay que ir escalando un poco en las necesidades de los pacientes también, y por supuesto proveer de todos los recursos que podamos, o sea, tenemos que luchar por disponer para esos pacientes. El doctor Santini también tiene un comentario por ahí de Antofagasta. Ahí se ve bastante cáncer de piel, que es el norte de Chile, es una zona desértica, así que tiene harta experiencia. Alejandro, si estás por ahí, activa el micrófono. No sé si me escuchan. Perfecto. ¿Me escuchan? Ya. Sí, primero quería felicitarte, Apolo, y todo tu equipo por esta iniciativa que bien nos viene en esta época, y la tecnología facilita que se haga esto con más libertad. Yo quería hacer algún comentario y justamente viene un poco enrabado a lo que comentabas recién, Apolo. Acá en Antofagasta, en el norte de Chile, tenemos la opción de poder elegir electrones o braquiterapia. Y digamos que la indicación de braquiterapia para nosotros fundamentalmente es en aquellas lesiones en la cara, fundamentalmente donde hay curvas, donde hay formas distintas, donde de verdad la dosimetría con electrones es muy poco predecible. Digamos, por ejemplo, irradiar con electrones el ala de la nariz hace que no sepamos exactamente la dosis que está recibiendo. El aire que está dentro de la fosa nasal, habría que tapar la fosa nasal permanentemente. Es bastante complejo. Mucho más fácil y mucho más a medida o más tailor es colocar moldes para hacer braquiterapia. Acá en Antofagasta lo que utilizamos, y tú lo viste hace
unos meses que estuviste por acá, los moldes con las máscaras termoplásticas en las cuales adosamos la sonda Foley de número 14 que entra justito con el catéter, y el equipo de costureros que tenemos, algunos tecnólogos que suturan la sonda Foley a la máscara, digamos que son en realidad las máscaras termoplásticas que ya no utilizamos, porque son los pedacitos que van quedando de las que ya utilizamos, se adosan y queda un molde pero casi perfecto. Y la sonda Foley lo que hace es lo que tú decías al principio, te permite separar un poquito, alrededor de 3 o 4 milímetros, de la piel de donde pasa el catéter, lo que permite que tengas una mayor penetración de la dosis, y disminuye un poco los efectos de radiodermitis muy, muy tóxicos. Pero los electrones los dejamos fundamentalmente para áreas grandes, ¿verdad? Lesiones de espalda o lesiones donde son planas, donde es más reproducible. Ese es el comentario que quería hacer. Muy buen comentario, muchas gracias. Voy a retomar un poco un comentario que quedó pendiente, es en relación a los catéteres, si les pasa algo con todas las técnicas que utilizan para principalmente hacer los moldes, o también para otra cosa que es la desinfección y para la esterilización, que son todos procedimientos distintos. Nosotros teníamos una casa comercial que nos proveyó de catéteres plásticos transparentes de 100 y de 150 centímetros, y la verdad es que los usamos a pasto, pero a pasto, o sea, para nosotros no existe el concepto desechable. Y los mandamos a esterilizar, y los limpiábamos con lo que se te ocurra que hay en un hospital. Cloro, agua oxigenada, no sé, amonio cuaternario que está tan famoso hoy día, y hasta que el catéter, en realidad, cuando muere, es cuando se te quiebra, y el lumen ya no sirve. Entonces, hay catéteres que nos duraron 12, 14, 15 años, y los usábamos, pero para todo. Alejandro, que recién habló, me acuerdo que el catéter de piel, una vez que primero lo usábamos en bronquio, con eso partíamos. Cuando ya en bronquio consideramos que estaba un poco indigno, lo pasábamos a esófago, y cuando ya estaba indigno, lo pasábamos a piel, hasta que se nos doblaba. Entonces, no hay problema con lo que es la temperatura, con las desinfecciones y con las esterilizaciones. Cuando pierde las propiedades físicas, digamos, y mecánicas de que pase la fuente, es cuando ya uno dice hay que darlo de baja y hay que botarlo. Porque en braquiterapia lamentablemente todas estas cosas son tremendamente caras también. Pero Felipe tiene ahora unos casos clínicos que alcancé a revisar, que los hemos hecho acá, y que no tienen nada que ver con parafina, que yo creo que van a ser tremendamente interesantes porque tenemos mucha experiencia, y yo creo que la cosa no apunta a hacer moldes con parafina hoy en día. Para nada, eso ya está medio obsoleto para los que quieren seguir avanzando en esta técnica. El doctor Oscar Abuchaibe, que tuve el placer de conocerlo allá en Colombia, tiene una réplica, y de ahí seguimos con la presentación, Felipe, ¿te parece? El doctor, por favor, que tome la palabra nomás y que se exprese. Muchas gracias, doctor. No, yo solamente quería hacer la claridad, sobre todo para mí, porque lo ignoro, de que no quede el mensaje que todo el cáncer de piel se puede tratar con braquiterapia superficial, porque el hecho de que usted necesite que su catéter esté separado uno de otro, mínimo 0,75, ojalá idealmente 1 centímetro, es lo que limita el rendimiento en profundidad de lo que usted quiere tratar. Entonces, usted no puede poner un molde encima de la piel sabiendo que rinde a 0,75, digamos, cualquier curva de isodosis, y tiene un tumor del doble de profundidad de tamaño, tratarlo con el mismo catéter. Necesitaría otro, y es donde tendría sentido hacer braquiterapia intersticial para poder tratar ese tumor de piel. Es que no quiero que quede la sensación de que los moldes son una maravilla para tratar todo el cáncer de piel. Es para tratar el cáncer de piel bien superficial, que quedaría súper bien tratado. Y muchas gracias, y perdón por la interpelación.
Felipe, por favor, sigue con tu presentación porque podría haber sorpresas en relación a este tema. Hemos pasado. Efectivamente, para tratamientos de tumores más profundos, hay limitantes físicas para el tratamiento con molde y efectivamente en ese caso probablemente hacer tratamientos intersticiales es lo recomendado. Así que también vamos a comentar un poco de eso más adelante y como dijo el doctor de manera muy exacta, si es que necesitamos tratar tumores más en profundidad con aplicadores superficiales, vamos a necesitar varios catéteres para contribución de dosis. Y eso también lo vamos a mostrar en unos momentos. Este es un caso clínico, es un paciente de 75 años, es un carcinoma escamoso del dorso nasal, ulcerado, que una vez visto en comité, en conjunto con dermatólogo, en conjunto con cirujano de cabeza y cuello, dadas las comorbilidades, dada la edad, se decidió un tratamiento con braquiterapia. Esta es la lesión del paciente, se hizo una delimitación del área a tratar. Como pueden ver, una lesión en dorso nasal ulcerada, carcinoma escamoso. Y este paciente se trató con una técnica de superficie con moldes, que es lo que estamos desarrollando actualmente con impresión 3D. Lo que se hace es tomar un escáner del paciente en contexto de preplan, como preplanificación, con marcas radiopacas a nivel de la lesión, para poder hacer posteriormente ahí sí, hacer un molde en base a impresión 3D. Entonces nosotros tomamos un escáner de preplanificación con estas marcas radiopacas y en base a eso trabajamos un plan de tratamiento simulado, por decirlo de alguna forma. Pueden ver acá también el plan de tratamiento de preplan o simulado que realizamos en el paciente. Posteriormente, se realiza la creación del prototipo de molde en un programa ad hoc para ello. Y este es el molde que posteriormente, pueden ver aquí, están consideradas las zonas por las que va a pasar el catéter. Se imprime. Nosotros tenemos una impresora pequeña pero funcional en el mismo servicio de braquiterapia, en la que realizamos la impresión de estos moldes para tratamiento superficial. Este es el paciente en que se posiciona el molde, se verifica que quede con una adecuada inmovilización, se conecta y se trata. Se hace una dosimetría con el implante puesto, un nuevo escáner. Ahí pueden ver ya el aplicador, el molde ya in situ, que es lo que está acá, que se ve como, y que está definido como un bolus ahí. Y la distribución de dosis. Ahí pueden ver la distribución de dosis de los 6 Gray. Estos pacientes los tratamos con 6 Gray en 6 fracciones. Pueden ver también la distribución de dosis de los 3 Gray, que va más en profundidad. Y la piel, como dosis máxima, recibe un 148%, quedando las curvas de dosis máxima a nivel del molde, obviamente. Entonces es un paciente que posteriormente evoluciona con una radiodermitis, pero que rápidamente presenta una buena curación con procedimientos de enfermería, y pueden ver el resultado posterior, que en términos de control de enfermedad y en términos cosméticos es bastante bueno. Otra paciente tratada con un procedimiento similar, también con un resultado adecuado.
Entonces, como comentábamos anteriormente, en general las lesiones que se tratan con braquiterapia superficial, lo recomendado son lesiones hasta 5 milímetros de grosor. Nosotros hemos tratado a algunos pacientes, y eso también está descrito en la literatura, de pacientes tratados con lesiones más profundas. Este es un caso publicado en la revista PRO, no es de nuestro centro, un carcinoma escamoso de 1.5 centímetros de invasión en profundidad, y que se trató en base a 5 catéteres separados por 1 centímetro, con contribución de dosis de todos los catéteres en profundidad, logrando un Dmax en piel de 118%, o sea, bastante aceptable. Recordemos que los aplicadores estandarizados tienen un Dmax que ronda entre el 140 y 150%. Y con un resultado tanto oncológico como cosmético bastante adecuado. O sea, también se pueden tratar lesiones más profundas, pero con características específicas. O sea, necesitamos la utilización de varios catéteres y idealmente con dosimetría en base a imágenes volumétricas. Felipe, te voy a interrumpir un poco porque yo recuerdo años atrás haber hecho una comunicación en conjunto en relación a cómo distribuir mejor la dosis con un efecto de succión. No sé si te acuerdas. ¿Podrías explicarlo? Porque a lo mejor el colega que consulta, por ejemplo, si hay lesiones muy profundas en piel, a veces ocurre, la única forma primero de saber que esa lesión es profunda o es con un escáner o una ecografía. Entonces uno parte de la base que uno ya tomó esos exámenes. Y uno debe estar pensando, con electrones 1,5 centímetros de profundidad llego. Pero con braquiterapia hay sutilezas de la dosimetría que uno también puede llegar de manera muy segura. Me gustaría que explicaras eso porque es un bonito ejercicio para los que no se les había ocurrido. En el fondo va en relación a lo mismo. Si nosotros tenemos varios catéteres y con paso de la fuente a través de esto, nosotros podemos de cierta manera apoyarnos en una distribución de diferentes catéteres, incluso en una distribución espacial, como voy a mostrar en este caso, para, con la contribución de cada uno de estos, evitar puntos calientes y evitar dosis máximas en diferentes zonas de la piel. Y eso permite, a través de este, en el fondo de esta sumatoria física de dosis, evitar puntos calientes para lesiones que son más profundas, que es básicamente lo que se vio en el caso anterior. En este caso, que se trató un carcinoma escamoso de pabellón auricular que comprometía además la región mastoidea, en que se posicionaron agujas, pero solo con el objetivo de aplastar en el fondo. Aquí no, en el fondo no estamos acá atravesando el tumor, sino que estamos posicionando el tumor entre estas por decirlo como una forma, como un sándwich entre estas dos niveles de aguja. Permite obtener una distribución a nivel del pabellón auricular y de la región mastoidea bastante homogénea, con pocos puntos calientes sobre piel. De hecho, la dosimetría en este caso estuvo hecha en base a Fantoma, no estuvo hecha en base a imágenes 3D. Y se logró Felipe, sí. Disculpa, para contribuir a la jerga, digamos, de radioterapia, esto tiene un nombre que se denomina jaula de Gervolais, que es un antiguo radioterapeuta francés, que está en la literatura, lo pueden buscar, y que es en el fondo colocar varios pisos de agujas en este caso, o varios catéteres, para hacer una distribución de dosis como la típica dosimetría de París. Eso nos permite obtener buenos resultados oncológicos y también en términos de toxicidad cutánea a largo plazo, evitando
en el fondo recurrir al tratamiento intersticial en este caso. Y este caso es un caso más dramático, es un caso de una paciente de 84 años con un cáncer escamoso muy avanzado, que fue refractario a tratamientos iniciales. Se trató con radioterapia externa, 50 Gray en 25 fracciones. Posteriormente, frente a la progresión, se realizó una cirugía de MOS y posteriormente igual recidivó y nos llegó al servicio una paciente con un carcinoma escamoso que prácticamente destruía el dorso nasal. Y nosotros, en contexto de una reirradiación, expusimos a la paciente las posibilidades, expusimos también los principales efectos secundarios. O sea, a la paciente le comentamos que al haber una respuesta a este tumor, lo más probable es que esa zona de la nariz se iba a perder. La paciente ya vivía con un parche encima y lo único que quería era sentirse mejor, no tener sangrado, no tener dolor. Y la parte cosmética en el caso de ella era secundaria. Le ofrecimos posteriormente al tratamiento, en caso de quedar con secuelas, una somatoprótesis, pero eso nunca no se concretó. Y en esta paciente realizamos un tratamiento también con varios aplicadores de superficie, y vemos catéter, con un molde personalizado. Se hizo el tratamiento con dosis en profundidad y, como pueden ver, hubo una muy buena respuesta tumoral. Esto fue al mes post braquiterapia, pero estéticamente bastante, con un efecto estético importante. El cartílago de esa zona ya estaba alterado por el tumor, y esto nosotros lo habíamos expuesto a la paciente, y la paciente finalmente decidió no ponerse una somatoprótesis y quedar con un resultado que oncológicamente fue bueno. No presentó una falla posterior. Esta paciente, de todas maneras, igual la perdimos en seguimiento. ¿Sí? No tenemos imágenes, por ejemplo, al año o a los 2 años, ¿ya? Pero es una solución a plantear en estos casos. Y por último, la braquiterapia intersticial, que es algo que ya se ha comentado un poco dentro de la presentación. El grosor, acá no tenemos este limitante de los 5 milímetros de grosor, sino que ahí el tamaño a definir por la experiencia y por los recursos que se tienen. Lo que se utilizan acá habitualmente son catéteres que se posicionan con guía rígida, pero también se pueden utilizar agujas. Se puede hacer con anestesia local, regional. Nosotros en algunos pacientes incluso lo hemos hecho sin anestesia y no han tenido mayores molestias. Se siguen algunas recomendaciones similares a la braquiterapia de superficie, una separación de 8 a 12 milímetros entre catéteres, con una separación de piel de 3 a 4 milímetros, y si es que se requieren más de un plano en general para lesiones mayores a 1 centímetro de grosor, los planos deben estar separados por 5 a 7 milímetros. Se puede complementar el implante intersticial con un plano externo en superficie, con un bolus para dar homogeneidad, y de esta manera también disminuir dosis máximas en relación a la piel superficial. Y en estos casos también se puede recurrir al bifraccionamiento, como voy a comentar. Entonces, este es un caso de un paciente añoso, 80 años, con un carcinoma espinocelular, que se consideró no realizar un tratamiento quirúrgico por las comorbilidades que tenía, y se planificó un tratamiento con 7 implantes intersticiales, que son los que podemos ver acá. Acá está, que posteriormente se traspasó catéter flexible, y ahí tenemos 5 catéteres superficiales para dar un efecto de sustracción de dosis. Realizamos un escáner de simulación. Aquí podemos ver los implantes in situ. Este paciente lo tratamos, que es un paciente de los que justamente comentaba anteriormente, un paciente de campo rural,
que quería estar lo menos posible en el hospital, y se trató 8 Gray por fracción, por 4 fracciones, o sea, 4 veces bifraccionado. O sea, este paciente se trató en 2 días. En 2 días estuvo listo su tratamiento. Vamos a ver ahí la dosis de manera 3D. Se realizó el implante, se trató el paciente. Podemos ver a las 2 semanas post tratamiento un efecto de radiodermitis grado 3-4, pero que posteriormente tuvo una buena repercusión. Ya a los 3 meses el paciente estaba con piel indemne y el paciente finalmente falleció, pero por otras comorbilidades, muchos años después del tratamiento. Así que otro punto importante en esto es tener conciencia de esa toxicidad cutánea también, porque no es suficiente hacer braquiterapia y dejar al paciente libre. O sea, el paciente tiene que quedar con un seguimiento, y muchas veces con un seguimiento de enfermería adecuado para poder manejar esta toxicidad cutánea, sobre todo las lesiones más complejas. Ya podemos ver acá en una de las únicas series prospectivas que hay en relación a braquiterapia. En este caso, los pacientes se trataban con un fraccionamiento cercano a los 40 Gray en 8 fracciones, que al día post tratamiento casi la mitad de los pacientes tienen una toxicidad grado 3 a 4, ¿ya? Pero esa toxicidad grado 3 a 4 ya a los 3 meses post tratamiento es cercano al 7%, o sea, disminuye de manera importante. Y dentro de este contexto es importante también el manejo con enfermería para las adecuadas curaciones. Los resultados cosméticos a largo plazo pueden ver a 2 años. El 96% presentó un buen resultado cosmético y cerca de un 4% un mal resultado cosmético. Definido como mal resultado cosmético la presencia de telangiectasia, de retracción de la piel o de fibrosis importante. Esta era una paciente de difícil manejo, puesto por la zona anatómica, una piel en ese sector muy delgada con carcinoma escamoso, en que se hizo un tratamiento, hizo una radiodermitis importante, pero luego de curaciones, y aquí hubo mucho aporte de enfermería, finalmente tuvo una buena curación y la paciente actualmente está libre de enfermedad y sin esta toxicidad cutánea tardía. Y para finalizar, esta es una paciente que era un caso complejo, un paciente con micosis fungoide que se trató con radioterapia total de piel. Se hizo una reirradiación producto de una recidiva importante, y posterior a esa reirradiación nuevamente tuvo progresión. Frente a la progresión empezó a tratarse con corticoides locales y irradiación parches de electrones en algunos sitios, pero finalmente tuvo una progresión a nivel del área de cabeza y cuello importante. Se consideraron diferentes opciones de tratamiento en esta paciente. Se consideró el tratamiento con electrones, muy mal candidato a tratamiento con electrones. Eran sitios que anatómicamente la geometría no permitía una buena dosimetría y una buena certeza de esa dosimetría. Se consideró también el tratamiento con IMRT, con terapia BIMAT, pero tampoco la dosimetría adecuada, así que finalmente consideramos tratar los diferentes sitios, que las múltiples, con una dosis hipofraccionada con braquiterapia, fueron 20 Gray, fracciones de 4 Gray al día, y para lo cual se realizó un molde que consideraba todas las zonas a tratar. Se pueden fijar que es casi como un gorro de estos de rugby, que tiene zonas para irradiación hacia anterior, a nivel de la zona de cuero cabelludo, y los únicos sitios que no se trataron fue hacia la región posterior. Entonces podemos ver acá un poco cómo quedó la dosimetría. Dosis en piel. Aquí el linfoma, como uno puede dar una dosis más baja respecto al cáncer de piel, en realidad no tuvieron mayor miedo por la toxicidad, y la paciente tuvo respuesta completa de sus lesiones. En términos sintomáticos, un alivio muy importante,
y ahora lo que estamos pendientes es tratar una lesión que está hacia posterior en la zona donde no se trató, pero que todavía no es sintomática para la paciente, así que está en espera. Así que esa ha sido la presentación, espero le haya gustado y que sea una contribución al desarrollo de la técnica en diferentes sitios, porque es una técnica que finalmente cuando se empieza a utilizar, uno empieza a darse cuenta de las posibilidades que tiene y del gran beneficio y apoyo que resulta dentro de un centro de radioterapia. Muchas gracias. Apolo, si quieres. Sí, comentar que, a ver, acá hay muchas lecciones que uno saca para los centros de radioterapia y que tienen la unidad de braquiterapia. Los últimos casos son súper interesantes porque fue el primer gran desafío. Nosotros partimos con impresión 3D en todo tipo de patología hace ya algunos años ya, llevamos bastante tiempo y mucha experiencia en eso. Lamentablemente, como somos latinos y desordenados, no la publicamos y parece que nadie sabe que se hacen estas cosas en Latinoamérica. El primero fue un tremendo desafío de irradiar cuero cabelludo total, porque hay técnicas de radioterapia externa que también se han publicado y hay casos clínicos publicados en relación a eso y son tremendamente complejos de realizar y requieren mucha precisión. A nosotros nos presentaron el caso y pensamos que era una buena idea hacer un casco de impresión 3D y que se ajustó pero exacto a la piel, o sea, acá no había error, yo nunca había visto tal precisión, los- el equipo de trabajo, los tecnólogos, los físicos se portaron realmente una maravilla, e hicieron este casco, este molde, y en esa sola paciente, digamos, fueron cerca de 600 ciclos ocupados para el cuero cabelludo. En el rostro se ocuparon cerca de 270 a 280 ciclos, si no me equivoco. Entonces, cuando uno piensa en una unidad de braquiterapia, ahí uno entiende lo que sirve tener muchos ciclos, porque incluso uno podría darse el lujo de tratar grandes zonas con esto, pero necesita miles de ciclos. Asegurarse eso porque normalmente nosotros parece que nos dedicamos a pura ginecología y no es así. Entonces uno comienza a entender, necesito muchos ciclos, necesito muchos aplicadores, necesito también personal, necesito tiempo, y uno comienza a ver que uno puede tener esas herramientas en el servicio para beneficio de los pacientes. Yo creo que lo presentaste en una primicia mundial porque nosotros no conocemos ningún otro caso similar, ¿no es cierto? No hay en la literatura algo así. Creo que han llegado más preguntas. Voy a ver si hay por ahí. A ver. El micrófono para el doctor Mauricio Longo y ¿Sí? luego la doctora de la Mata. Gracias, David. Entonces, el doctor Luongo de Uruguay, si no me equivoco, bienvenido a los ¿Qué tal? coloquios. Bueno, A ¿qué los tal? principios, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, las felicitaciones por la presentación y el agradecimiento por dejarnos participar en este coloquio tan importante de braquiterapia, que la verdad que tenemos, por lo menos de Uruguay, poca oportunidad de participar de los mismos, ¿no? La pregunta era simple, la realicé en el chat, era ver cómo trataban ustedes los efectos agudos que vemos de braquiterapia cuando hacemos radioterapia en braquienpiel, que generalmente a los 15, 20 días vemos un efecto agudo bastante importante, tipo grado 3 generalmente, o hasta inclusive grado 4. Y bueno, quería que me comentaran un poco cómo los trataban ustedes localmente, ¿no? ¿Qué utilizaban? Si utilizaban algún tipo de pomada especial, si utilizaban algún lavado especial, si utilizaban corticoides, en fin. Me gustaría oír tu comentario. En general, nosotros afortunadamente tenemos un grupo de enfermería bastante experimentado en relación al manejo de toxicidades en piel.
y tenemos un protocolo de manejo de estos pacientes que se basa en el seguimiento del paciente y curaciones avanzadas, ¿ya? En general se utilizan curaciones en base a alginato, en base a algunos dispositivos como Aquacel, que son utilizados por enfermería para curaciones de otros sitios, no sé, de otro tipo de herida, que nos han resultado bastante, de bastante ayuda. Y vamos haciendo un seguimiento de este paciente una vez a la semana, o sea, la enfermera va haciendo el seguimiento y va haciendo las curaciones y nos va reportando la evolución, de manera de que si es que hay algo que se está escapando un poco de la evolución natural de una radiodermitis importante, nosotros hacemos una evaluación del paciente de manera más estricta y presencial. Y hacemos un seguimiento fotográfico, y eso es bueno también porque nos permite tener acceso a fotografías de la evolución de los pacientes. Perfecto, muchas gracias. Voy a comentar en relación a lo mismo, Felipe. Nosotros, cuando iniciamos los fraccionamientos en braquiterapia de piel, me acuerdo, llegó uno de los primeros pacientes y me preguntaron, bueno, ¿y qué esquema usamos? Entonces, calculé rápido y dije, a ver, tanto. Y ahí salió el 6x6, pues, no fue casi así como una locura. Y 2 veces al día para terminar luego. Con el tiempo muchos colegas tomaron su propio camino dentro del servicio y comenzaron a hacerlo 2 veces por semana, 3 veces por semana, solamente eso, o una vez al día, etc. En mi experiencia, cuando uno anda rápido con los fraccionamientos, en el periodo agudo uno no tiene toxicidad, la toxicidad se la come solito el paciente en domicilio, ¿ah? Porque se presenta recién como a la segunda semana. Y es ahí cuando aparece la úlcera, la herida, y ahí fue cuando nuestro equipo de enfermería tomó esos casos y comenzó a citar a las pacientes y a los pacientes, que generalmente son muy añosos, a curaciones en nuestro centro para poder resolver ese tema que estaba en el aire. Porque yo los controlaba el mes después y ni me enteraba que los pacientes lo habían pasado mal. Entonces ahora las enfermeras citan a nuestros pacientes todas las semanas y van haciendo curaciones dependiendo cómo ha ido la evolución de cada uno, 2 o 3 veces por semana, y le dejan un dossier, un documento de indicaciones para ser realizado en el consultorio más cercano a domicilio, ¿ya? Con algunas cosas bien específicas en relación a destartraje, antibióticos si los requiere, porque a veces pueden hacer celulitis, etc. Y a contraindicaciones de no exponerse al sol, a temperaturas elevadas o a cambios de temperatura en general. Pero ese tema las enfermeras lo manejan al dedillo y más adelante a lo mejor las invitamos a participar de un coloquio para que ellas puedan explayarse en todo esto de las técnicas de curación avanzadas, etc. Tenemos teníamos una pregunta de la doctora de la Mata, sí. Exactamente. Quisiera hacerles una pregunta sobre, por ejemplo, estos aplicadores de 3D, o sea, quedan a la medida, pero no quedan exactamente en contacto con la piel. Si, por ejemplo, quisieran usar electrones cuando usan esos bolus en otras indicaciones, ¿les ponen algún tipo de jalea para que queden en contacto con la piel o no? Porque yo cuando he hecho el Convincet se queda a veces hasta 5 milímetros, por más que sea de impresora 3D. Lo contesto yo. Cuando uno utiliza impresión 3D en braquiterapia, nosotros hacemos moldes personalizados y quedan exactos. Utilizamos un plástico que se llama PLA, o dependiendo si es mucosa, utilizamos un plástico denominado ABS, que tiene distintas propiedades por un asunto que tiene que ver mucho con la esterilización del plástico. No vemos en ningún caso, y nosotros lo hacemos bajo escáner, ningún bolsillo de aire. Ahora, uno cuando hace el moldaje, estos moldes en general son al 20%. No tienen efecto bolus, ¿ya? Por lo tanto, no requerimos ningún tipo de gel, ¿ya? Es solamente un posicionador dentro del espacio físico cercano al tumor, ¿ya? ¿Y lo usan alguna vez para
para electrones o, no, o solo lo han usado para braquiterapia? Nosotros no usamos la impresora 3D para electrones. De hecho, los electrones en nuestro centro lo usamos para las TSI y anecdóticamente algún cáncer de piel que se cuela por ahí porque es imposible hacerlo con braquiterapia. Pero yo me olvidé de los electrones hace como 14 años. No sé qué es lo que es eso, no, Okay. ni me entero. No, felicidades, creo que ha sido una gran exposición y es otra vez, ¿no? Un acercamiento de el origen de la radioterapia, ¿no? La serendipia de los esposos Curie fue la piel y pareciera que se nos ha olvidado. Muchas gracias. Nos queda pendiente un tema, ¿eh? No sé, David, ¿qué opinas tú? En piel hay una cosa muy interesante que no se ha tocado. Y espera que voy a hacer un comentario adicional, aprovechando también que Rubén está respecto a la dosimetría que se debe hacer con respecto a cada uno de los materiales en impresión 3D que utilizamos y el tipo de fuente que utilizamos también para mirar qué atenuación, qué porcentaje de infill vamos a utilizar, todas de 20% para el iridio. Otros, como nosotros utilizamos cobalto, entonces pueden haber diferentes atenuaciones respecto al tipo de material, si es PLA, ABS, TPU, etcétera. No sé, Rubén, que está conectado también, si quiere hacer algún comentario respecto a lo que hemos desarrollado en nuestro centro con base en la iniciativa inicial del doctor Salgado y Felipe. Claro, hola, buenas tardes a todos. Muy buena presentación, Felipe, doctor Apolo, muy buena presentación también. Muchas gracias. Y bueno, sí, el tema con los materiales y con el bolus y cómo modificar esto también se basa, es un tema bastante de ensayo y error, pero entre cada material hay una diferenciación, sobre todo de densidades y caracterización. La propia caracterización para las fuentes va a ser totalmente distinta. Entonces, el ABS y el PLA, por sus propiedades, normalmente químicamente y normalmente tienen la misma densidad, se comportan igual. Sin embargo, las propiedades físicas de el PLA y el ABS son distintas. El PLA es un material que normalmente no tiene una resistencia física tan alta, no tolera tanto el calor, puede tener ciertos puntos de quiebre con torsiones de más de 60 grados, más de 70 grados, a diferencia del ABS, que es un material físicamente mucho más resistente y que de todas maneras todas estas piezas de impresión 3D luego de finalización deben pasar por un postprocesado, la cual nos va a permitir eliminar todas esas heterogeneidades que pueden quedar y pueden hacer que la adhesión de la pieza en el paciente puedan fallar. Sí es cierto que a veces no se tiene o podemos equivocarnos en la precisión de milimétricamente y no pueden quedar tan exactos, pero con una tomografía no bastaría, sino también tiene que pasar por un postprocesado computarizado y haciéndole ciertos arreglos para que este bolus o este dispositivo impreso pueda quedar adosado corrigiendo esos errores de que la misma impresora va a hacer, ya que los equipos o los programas de tomografía generan mucho ruido y ese ruido lo detecta los software paramétricos lo detectan como errores y generan ciertas puntas o generan ciertas heterogeneidades en la impresión que impiden que se adose totalmente. Por eso estas piezas deben pasar por un postprocesado y colocadas deberían tener un preplan cuando ya sabemos que esta pieza se va a adosar al 100%. No sé si con eso podría responder la duda o podría ampliarlo un poco más. Hay un comentario adicional una pregunta adicional respecto a qué programas utilizar, cómo empezar, etcétera. Yo creo que esa podría ser incluso objeto de un coloquio individual donde se pueda hablar de todo el proceso que
que lleva a iniciar esta parte de impresión 3D? No sé, por lo que... ¿Qué opinas? Sí, bueno, hay dos ideas que se me vienen inmediatamente en mente. Una que Rubén, que está en Lima en estos momentos, nos pudiera presentar en un par de semanas la experiencia de impresiones 3D en braquiterapia, que me parece que es algo genial que todos los centros que hoy en día quieran hacer braquiterapia deben contar con estos elementos para hacerlo de manera más exacta y que sea mucho más profesional y que no sea artesanal como se ha hecho la braquiterapia en los últimos, no sé, el último siglo probablemente. Eh, y creo que la colega me dio otra idea más a desarrollar, que son, o sea, si ya hacemos moldes 3D para braquiterapia, bien podemos hacer algo parecido para electrones. Y ahí les voy a compartir después la idea que ya es un poco más loca. Pero la otra cosa que viene, y que yo la he comentado con algunos colegas, es que con la impresión 3D se puede hacer algo que ya se me metió como una semilla en la cabeza y no voy a descansar hasta verla hecha realidad, que es braquiterapia modulada. Esto significa ya no solamente un molde 3D como posicionamiento espacial de catéteres o agujas, sino también con la posibilidad de modular la dosis que uno quiere entregar, colocando ciertos limitantes de paso de flujo de energía que pueden ser metales. ¿Ya? La impresión 3D nos permite eso y mucho más, así que yo creo que la braquiterapia, los que pensaron que estaba muerta, no, está totalmente en boga y va a florecer mucho tiempo más con muchas técnicas muy bonitas. Hay una pregunta, creo que en el... David. A ver, ¿qué más? No, y lo que hablabas también de la parte de electrones modulados, eso ya hay de alguna forma ciertas publicaciones donde ya empiezan a hablar del uso de impresión 3D para generar electrones modulados y bolus para este efecto. Con filtros, etc. ¿Quieren alguna charla de lo que es radiobiología? Que yo tiempo atrás le había pedido a algún colega que la hiciera, pero lo encontró como muy fome, dijo, y yo veo que aquí hay gente que quiere escuchar de fórmulas y desarrollarlas, pues creo que calza perfecto con el coloquio anterior, el hipofraccionamiento en cervicuterino, y yo creo que también podríamos hablar de próstata más adelante, no sé quién se quiere anotar para eso. Hay temas, David, ya, ok, entonces nos debes una charla. Hay un colega, Kevin Aguirre, que tiene un problema con el micrófono, pero quiere hacer una consulta. Entonces la podría escribir ahí e intentamos responderla. Es respecto a los programas que se utilizan para la implementación 3D. Yo creo que eso en el próximo coloquio, en unas 2 semanas más, en este mismo horario, vamos a enviar el link para que todo el mundo pueda conectarse y vamos a hablar, yo creo que de impresiones 3D. ¿Te parece, Rubén? ¿Estás por ahí? ¿Se quedó dormido, Sí. Rubén? No, Ah. no, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo de presentar todo el flujo de cómo iniciar en impresión 3D, en braquiterapia, en radioterapia externa, sobre todo cómo iniciar en un laboratorio de impresión 3D para radioterapia como tal. Sí, de hablar de todos los programas, de los materiales, de cómo debemos empezar y sobre todo cómo empezar y no frustrarte en el intento. Bueno, perfecto. Ya, pues será entonces el próximo jueves hablamos o sea, no el próximo jueves, el próximo coloquio, que normalmente lo estábamos haciendo cada 2 semanas, va a ser de impresión 3D en braquiterapia. Y no sé si nos puedes hablar un poquito de piel también, pero con ortovoltaje. ¿Podrás dedicar un par de diapositivas a ese tema? Que yo creo que también es súper interesante, Sí, porque doctor. ya, perfecto. Entonces, yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Ya hablamos de piel, hablamos de todo, no sé si hay más dudas. No, y agregar que de todas maneras todas estas presentaciones de los coloquios están publicadas o quedan publicadas en nuestro canal de YouTube.
donde pueden ser revisadas posteriormente. Ahí también van a encontrar otras charlas respecto a braquiterapia, radiocirugía, IMRT y GRT, entre otros temas que pueden ser afines a nuestra especialidad y que pueden ser de interés. Muchas gracias a todos por su presencia y esperamos verlos en la próxima reunión. Saludos a todos. Saludos a todos. De Alaska a Punta Arenas.